Caín contra Abel. Este es uno de los casos más horribles de Colombia. En horas de la tarde del lunes 22 de noviembre del 2021, en Bogotá, Colombia, fueron encontrados sin vida presentando heridas producidas por un objeto punzocortante el estilista de las estrellas Mauricio Leal Hernández, de 46 años, y su madre Marleni Hernández Tavares, de 67. Mauricio estaba a 2 días de su cumpleaños 47. Los cuerpos fueron hallados en la casa del hombre sobre su cama y al lado una nota que decía: «Los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos les dejo todo. Todo mi amor, perdóname mamá». Se determinó que la acción criminal ocurrió entre las 11:45 de la noche del 21 y las 6 de la mañana del 22. Sin embargo, esa nota no convenció a las autoridades, quienes, mediante análisis forenses, sentenciaron que el fallecido fue obligado a escribirla antes de que le quitaran la vida a él y a su madre. Mi nombre es Argenis y te cuento acá todos los detalles de este espeluznante caso. Mauricio Leal Hernández fue un estilista superconocido en Colombia por su trabajo a personalidades relevantes del acontecer nacional, entre las cuales estaban actrices, locutores, presentadores de televisión, políticos, modelos y reinas de belleza, entre otros. Con gran espíritu, el hombre comenzó su labor profesional en el área de la belleza en el año de 1995 en Cali. Con el transcurrir de los años y ahorrando, se trasladó a Bogotá y abrió su primer salón de belleza, el cual fue todo un éxito. A través de su visión de negocios y don de gente, el lugar fue llenándose de clientes y a medida que pasaba el tiempo empezó a ser visitado por grandes personalidades, a quienes atendía personalmente, y su fama a extenderse por todo el país, lo cual le permitió inaugurar otros locales hasta que su negocio inicial se convirtió en una cadena de salones de belleza que le generaban cuantiosos ingresos. Incluso llegó a internacionalizarse abriendo un local exclusivo en la ciudad de Miami, pero para esto se asoció con una de sus clientas más opulentas, resultando que esta persona era nuera de un importante traficante de sustancias prohibidas, lo cual le trajo muchos problemas y gran pérdida de dinero, pero después de años logró salir de esta situación y continuar con su imperio. A medida que Mauricio iba incrementando su popularidad y dinero, su hermano mayor, Jonier Leal, también quiso abrir sus propios negocios, pero todos los intentos fueron en vano, todos fracasaron. Para el momento de los hechos, solo uno resultó a medias, un salón de belleza de nombre Jonier Leal, Alta Peluquería, pero el mismo estaba lleno de deudas y era cuestión de tiempo para que cerrara. Para estas aventuras, el hombre siempre contó con el apoyo financiero de su hermano el estilista, pero nada funcionaba, nada parecía salirle bien, lo cual frustraba profundamente al tipo, más aún cuando se comparaba con su hermano, que cada vez se asentaba más en su triunfo. Los años pasaban y el éxito de Mauricio se acrecentaba más mientras el fracaso de Jonier permanecía, lo cual fue amargando su carácter, arraigándose en él un profundo resentimiento, celos y envidia, a lo cual se agregaba el perfecto entendimiento de Mauricio con su madre Marleni, con quien se llevaba muy bien mientras él siempre quedaba opacado. Mauricio todo el tiempo era asertivo, sociable y caía de maravilla a otras personas, mientras Jonier era de difícil carácter y algunos dicen que caía mal. Aparte de ello estaba el interés económico. Como ya mencioné, Mauricio ayudó financieramente en diversas oportunidades a su hermano para que emprendiese en varios proyectos que nunca prosperaron. Todos fracasaban y para el momento de los hechos, el hombre estaba prácticamente en bancarrota. Jonier es un hombre muy orgulloso y tener que depender de su hermano le hacía hervir la sangre. Algunos allegados manifestaron que le tenía envidia y luego de transcurrido mucho tiempo, esta envidia había desembocado en la ideación de horribles planes para quitar del camino a su hermano y quedarse con todos sus bienes millonarios entre efectivo, casas, vehículos y por supuesto la cadena de salones de belleza. Según el abogado de las víctimas, poco tiempo antes del doble homicidio, Jonier le pidió un nuevo préstamo a su hermano para montar un local. Su madre Marleni, al enterarse de esto, aconsejó a su hijo que no lo ayudara porque ya en anteriores ocasiones había fracasado, malgastó el dinero y no lo devolvió. El hombre, ante la negativa, se sintió aún más enojado y resentido, haciendo la convivencia entre los tres mucho más difícil y lo impulsó definitivamente a atentar contra sus familiares.
Según la Fiscalía del caso, en la noche en que ocurrieron los hechos, el 21 de noviembre del 2021, Jonier andaba en la calle. Mauricio lo llamó y le pidió que por favor le comprase unas galletas. El hombre, al llegar a la casa en la lujosa urbanización Arboreto, ubicada en La Calera, a las afueras de Bogotá, ya iba con la intención de cometer el crimen. Entró, fue a la cocina, tomó un arma blanca e ingresando al cuarto de su madre le quitó la vida de una estocada. Luego se dirigió con la misma arma al cuarto de su hermano, quien estaba bastante adormecido por haber ingerido pastillas para dormir, lo hirió, le hizo escribir una nota, trajo a su madre inerte y la puso junto a él para luego acabar definitivamente con su vida. Los fiscales tienen la seguridad de que las pastillas para dormir se las dio ingerir Jonier a las víctimas para hacerlas presa fácil, pero no se ha determinado cómo ni en qué momento lo hizo. Al principio, los investigadores pensaron que el exitoso estilista le quitó la vida a su progenitora y luego lo hizo contra sí mismo, hipótesis que se reafirmaba con la nota que Mauricio había dejado, pero para el 14 de diciembre de 2021, cuando se supo el resultado de la autopsia y de diversas evidencias presentes en la escena del crimen, los agentes llegaron a la conclusión de que se trataba de un homicidio y que el estilista había sido obligado a escribir esa nota. Otra evidencia que incriminaba a Jonier eran las cámaras de seguridad de la casa. En los videos obtenidos de las mismas se evidenció que el sujeto llegó a las 11:37 de la noche del domingo 21 de noviembre y salió a las 11:15 de la mañana del lunes 22. Siendo la única persona que estuvo dentro de la vivienda, aparte de los fallecidos, cuando ocurrió todo. Esto, junto con que ni puertas ni ventanas presentaban forzamiento, comprometía profundamente al sujeto, quien era el único que pudo haberlo hecho. Además, en los días y semanas siguientes, entre noviembre del 2021, luego del crimen, y enero del 2022, el hombre comenzó a vestirse con la ropa de Mauricio, a declarar muy relajado en los medios de comunicación que efectivamente su hermano era el autor de los hechos y que él se encargaría de las peluquerías para perpetuar el legado de su hermano y honrar la memoria de su madre, algo muy sospechoso. Después de trabajar un mes sobre esta línea de investigación, el 14 de enero del 2022, Jonier fue aprehendido, acusado de ser el autor del crimen. El hombre en los interrogatorios se contradijo en diversas oportunidades, pero aún así rechazó ser el culpable de lo que se le imputaba. Sin embargo, para el 18 de enero, en un acuerdo con la Fiscalía, cambió su declaración, aceptando ser el responsable del deceso de su hermano y la madre de ambos, e incluso pidió perdón a sus familiares. Volviendo al día del arresto, la Fiscalía expuso que el sujeto tenía en su poder numerosas cuentas bancarias y registros de diversas propiedades pertenecientes a Mauricio. Además, había hecho retiros importantes de efectivo de una de esas cuentas, lo cual, según la policía, hacía ver que el hombre preparaba todo para ser heredero de los bienes de su hermano. Igualmente también salió a la luz que debía mucho dinero producto del despilfarro y negocios fallidos. Transcurridos varios meses, para el 22 de noviembre del 2022, el sujeto, en un nuevo giro de posición, rompió el acuerdo con la Fiscalía, se retractó y sostuvo que lo firmó debido a presiones y coacción recibida. Además, agregó que su abogado también se había confabulado en su contra y le asesoró mal, y que por tanto negaba ser el autor del fallecimiento de sus familiares. Durante todo el juicio se presentaron diversos inconvenientes que entrabaron el transcurrir normal del mismo. En ocasiones se fue el internet en la cárcel de La Picota donde estaba recluido Jonier, lo cual impidió que las audiencias online se dieran. Otras veces la abogada defensora Ana Juliet Velázquez pidió tiempo para examinar a profundidad el expediente. En otras oportunidades hubo suspensiones por airadas discusiones que se dieron entre el fiscal y la abogada de la defensa, e incluso encontronazos con la juez del caso. Todos estos hechos fueron, según la Fiscalía, maniobras dilatorias por parte del equipo defensor para buscar el vencimiento de términos y que Jonier saliera en libertad, algo que no consiguieron. Otro hecho que hay que mencionar es que una mujer de nombre Francisca Teresa Muñoz señaló que el verdadero culpable era Carlos Andrés García, otro hijo de la señora Marlene Hernández,
y medio hermano de Jonier y Mauricio. Dijo que él mismo, que estaba recluido en la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, por otro delito, siempre manifestó rencor contra sus hermanos y madre, ya que no le ayudaban económicamente. García rechazó esta acusación y fue dejada de lado por falta de pruebas. El juicio continuó y ya para el 27 de febrero de 2024, Jonier Leal Hernández, de 51 años, fue hallado culpable de los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, destrucción o alteración de elemento material probatorio en contra de su hermano Mauricio Leal Hernández y de su madre Marlene Leal. Luego, el 14 de junio de 2024, la jueza penal 55 del circuito con función de conocimiento de Bogotá lo condenó a 55 años y 3 meses de prisión. Además, deberá indemnizar a los afectados por el crimen con 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Casi 2 meses después de esta sentencia, el 11 de agosto de 2024, se publicaron en medios noticiosos 2 impactantes videos que muestran los últimos instantes de vida de Mauricio y en los cuales acepta la autoría del hecho, observándose al fondo a su madre ya inerte. El material da la impresión de haber sido grabado por otra persona, y Leal parece estar siendo obligado a decir lo que dijo. Por la crudeza de los mismos, no los puedo mostrar en esta plataforma, pero se consiguen fácilmente en la red. Este material, que fue grabado con el celular de Mauricio, se publicó por los medios Focus Noticias y Caracol Noticias el 11 de agosto de 2024, es decir, 3 años después del suceso, por lo cual, extrañamente, no se utilizó como evidencia durante el juicio. Los técnicos encargados de la revisión del equipo alegan que esos 2 videos no se detectaron durante la inspección que se le hizo y por ello no se presentaron. Algo muy extraño. Cabe mencionar también que la plataforma Netflix produjo en 2023 la película Historia de un crimen, Mauricio Leal. Amigos, hasta acá este polémico, triste y complejo caso. Un suceso sumamente lamentable en la que fallecen 2 personas que eran muy queridas por todos los que le conocieron. Mauricio Leal se caracterizó por ser alguien altruista a quien le gustaba ayudar a los demás. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir, y los invito a ver este otro caso.